Hace tan solo unas horas el presidente Donald Trump dijo que el régimen cubano no sobrevivirá. Así lo argumentó durante la presentación, el preestreno de la película de su esposa Melania. El presidente Donald Trump aseguró que el régimen de La Habana no va a sobrevivir, que el régimen de La Habana ha sido muy malo con su pueblo y que no, él no busca asfixiarlo. Él cree que sencillamente no van a sobrevivir. Escuchen esto. And you have to feel badly for Cuba. They've treated people very badly. We have a lot of Cuban Americans who really were treated very badly, and they'd probably like to go back. And no, I'm not trying to, but no estoy tratando de asfixiarlo. Hay muchos cubanos americanos que fueron tratados muy mal. Hay muchos que quisieran volver. Y ellos no van a ser capaces de sobrevivir. Cuba no va a ser capaz de sobrevivir. Esto lo dijo tan solo unas horas después de que firmó esta orden ejecutiva declarando una emergencia nacional en los Estados Unidos por lo que llamó el presidente Donald Trump una amenaza inusual y extraordinaria proveniente de Cuba. En esta larga proclama presidencial, en esta acción presidencial, Donald Trump detalla todo lo que el régimen de La Habana significa para los Estados Unidos, que es sencilla y llanamente una inusual y extraordinaria amenaza, sostenido porque sus acciones buscan hacerle daño a los Estados Unidos. Es un régimen que es hostil, un régimen que es amigo de todos los enemigos de los Estados Unidos, Rusia, China, Irán, Hamas, Hezbollah. También dice que Estados Unidos pues ve que en Cuba hay bases sofisticadas militares con capacidades de inteligencia que pertenecen a adversarios, a peligrosos adversarios de los Estados Unidos, que son una amenaza directa hacia la seguridad nacional norteamericana. También que Cuba continúa construyendo un aparato de inteligencia y cooperación con los chinos, que Cuba le da la bienvenida a grupos transnacionales terroristas, pero no solo ahí. El régimen comunista desestabiliza la región a través de la inmigración y la violencia y apoya el terrorismo. Persigue, tortura a los oponentes políticos, le niega la libre expresión y prensa al pueblo cubano, se beneficia de sus acciones corruptas, se beneficia de la miseria que vive el pueblo y comete otras violaciones de derechos humanos. El régimen de La Habana no ha tardado en contestar. Lo hizo, por ejemplo, el dictador Miguel Díaz-Canel. Lo hizo a través de su cuenta de X, donde argumenta, déjeme buscárselo aquí, donde estaba argumentando que bajo un pretexto vacío y mendaz y vacío de argumentos, vendido por quienes hacen la política y se enriquecen a costa del sufrimiento de nuestro pueblo, el presidente Trump pretende asfixiar la economía cubana imponiendo aranceles a países que soberanamente comercian petróleo con Cuba. Bueno, vamos a contestarle al dictador cubano. En primer lugar, los únicos que se enriquecen a costa del sufrimiento del pueblo cubano son los militares y la cúpula y la crápula comunista que gobierna Cuba desde hace más de 60 años. ¿Acaso no decían el secretario de Estado y sus arlequines que el bloqueo no existía? No, el bloqueo no existe, existe un embargo. Ahora van a sentir lo que significa un embargo reforzado, porque hasta el momento ustedes han ganado miles de millones de dólares en las cuentas de los militares, negociando con todo el mundo. Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales. Espérense, están haciendo una descripción de la dictadura cubana. Ustedes son los fascistas, los criminales que secuestraron los intereses del pueblo americano. Aquí 77 millones de personas votaron por el presidente Donald Trump. Por ti, Díaz-Canel, solo votó un parlamento donde tú eliges quién está ahí. Tú y la dictadura a la que representas. El representante Carlos Jiménez le dijo: estimado dictador puesto a dedo, ustedes se han encargado de destruir a Cuba a través de su profunda incompetencia y mediocridad. En vez de ayudar al pueblo, ustedes humillan, reprimen, encarcelan y pisotean. El presidente Trump cumple su palabra, les queda poco. Le contestó ahí directamente. Otro que ha reaccionado en el día de hoy ha sido nada más y nada menos que el canciller del régimen cubano, Bruno Rodríguez. Bruno Rodríguez ha dicho
que esta es la respuesta de los pueblos a la orden ejecutiva. ¿De qué pueblo, hijo mío? Si el pueblo cubano no tiene ni electricidad, el pueblo cubano no tiene alimento, el pueblo cubano no tiene nada. El pueblo de Cuba, con la solidaridad de la comunidad internacional, concluye que la situación con respecto al gobierno de los Estados Unidos constituye una amenaza inusual y extraordinaria que proviene. Ahora resulta que los Estados Unidos son una amenaza inusual y extraordinaria. Ustedes se mueren por hacer negocio con los Estados Unidos. Se abren de pata por el dólar americano, que proviene total o sustancialmente de la derecha neofascista anticubana de Estados Unidos para la seguridad nacional y la política exterior de todos los países, para la paz y la seguridad internacional y para la supervivencia de la humanidad frente a la amenaza nuclear y el cambio climático. Por la presente declara una emergencia internacional con respecto a dicha amenaza. Tiembla Trump. Tiemblan los países del mundo con esta emergencia internacional que han declarado ustedes, que solo ustedes se la creen. Ahora es el momento de ver, Brunito, Sin Casa y toda la dictadura, ¿quiénes son los que verdaderamente son amigos de ustedes? Los que están dispuestos a darle el petróleo para que se sostenga la dictadura, porque sí, sostiene la dictadura. El pueblo sigue sin electricidad, el pueblo sigue sin comida, el pueblo sigue sin medicinas. Y ustedes lo tienen todo, ustedes se lo roban todo el pueblo. Ahora vamos a ver verdaderamente quiénes son los socios de la dictadura que van a decir: yo sí voy a hacer negocios contigo, aunque me pongan los aranceles, porque yo sí la tengo grande. Vamos a ver si Angola, que le da petróleo a ustedes, decide hacerlo. Ya hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que hay que analizar si representa los mejores intereses. Nosotros estamos junto al pueblo de Cuba, pero hay que analizar si representa los mejores intereses del pueblo mexicano que nosotros sigamos enviándole petróleo y esta colaboración. Lo que pasa es muy sencillo. Cuando verdaderamente desde los Estados Unidos se ponen los pantalones de una manera dura, se ponen los pantalones de una manera seria, la dictadura empieza a temblar. Recuerden que la dictadura ha podido sobrevivir todo este tiempo porque era un satélite de la Unión Soviética, porque después chupaba del petróleo de Venezuela, porque incluso hay acuerdos de no agresión que firmaron la entonces Unión Soviética, la hoy extinta Unión Soviética, con los americanos de no agredir a Cuba. Por eso Cuba se ha mantenido, y esa bravuconería. Ahora es el momento de demostrar todo eso que ustedes hablan en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, en la Asamblea de Naciones Unidas, debo decir, de todos esos países que votan en contra de un bloqueo que no es un bloqueo, que es un embargo. Si verdaderamente están dispuestos a enfrentarse a los Estados Unidos y decir: ¿sabes qué? Como yo creo en el proyecto de revolución, como yo creo que el cubano de verdad vive bien, como yo sé que ustedes no son unos abusadores y ustedes no reprimen al pueblo ni tienen más de 1000 presos políticos, yo voy a seguir el negocio con ustedes porque Estados Unidos es el malo. Y ojo, esto no es un bloqueo. Esto es contra el petróleo. Imagínense si hubiera un bloqueo. Imagínense si hubiera un bloqueo. ¿Qué es lo que el régimen de La Habana nunca ha tenido? Pues ellos han salido a contestar de esta manera y ahora dicen que Estados Unidos es la amenaza. La tienen difícil. La tienen muy difícil cuando el propio presidente de los Estados Unidos, de una manera clara, les han dicho que ustedes son una amenaza a la seguridad nacional y a este país no le interesa lo que piense el mundo. A este país le interesa lo que piensa Estados Unidos. Mientras tanto, el régimen cubano ha tenido que salir a desmentir. Escuchen esto. CUPE sale a desmentir interrupción en el suministro de petróleo. Yo les puedo decir a esta hora que se calcula que Cuba solo tiene petróleo suficiente para 15 o 20 días. Las líneas son inmensas. Sin embargo, el régimen de La Habana dice que no. Lo mismo que te mintieron y te decían que no había militares en Venezuela. Te están diciendo que hoy hay petróleo y combustible en Cuba. Tú que estás en Cuba, ¿lo estás viendo? La Unión Cuba Petróleo aclaró que la información difundida en algunos espacios digitales sobre una supuesta interrupción en el suministro de combustibles es completamente falsa. El abastecimiento hacia la red de servicentros del país se mantiene estable y garantizado. La entidad reitera que no existe afectación en la distribución de carburantes y que las operaciones se desarrollan con normalidad en todo el territorio nacional. CUPET. Bueno, hay que recordar algo, señores. La normalidad en Cuba es la normalidad en cualquier parte del mundo. Ellos han normalizado y han intentado romantizar que usted tenga un apagón de 20 horas. Ellos han intentado normalizar que es absolutamente lógico, cuerdo y racional que usted tenga que hacer una cola, una línea, una fila de 5 horas para cargar combustible cuando puede. Esa es la realidad de la dictadura cubana. ¿Cómo están ustedes? Gracias a los que llegan
gracias a los que se conectan, gracias a los que me siguen. Ahí tienen la respuesta del régimen de La Habana, que sí está asustado. Un régimen de La Habana que hoy tiene mucho más miedo. Un régimen de La Habana que se está sintiendo como nunca antes la presión del gobierno de los Estados Unidos. Por eso han tenido que reaccionar en masa. Por eso es que han tenido que venir en las redes sociales, toda esa red de ciberclarias, a intentar defender a una dictadura que el único camino, usted no quiere presión, usted quiere combustible, usted quiere riqueza, usted quiere que el pueblo esté bien. Bueno, abandone el poder porque la causa de que el pueblo esté mal es suya.